Hola José, ¿cómo te va? José Massa con nosotros, ¿cómo andamos? ¿Bien? ¿Qué tal, Daniel? Muy pero muy bien. Hay una efeméride estos días, Ayer, el natalicio de de Sigmund Sigmund Freud, Freud. sí. ¿Dónde nació? Freud en un pueblito que se llama Moravia en ese tiempo. Hoy ya fueron cambiando en muchas ciudades de Europa. Y luego, mucho tiempo nació ahí, pero al poco tiempo tuvo que irse a vivir a Viena, ¿no? Y fue la mayor parte de su vida la vivió ahí, la hizo así que ¿Moravia podría... en Alemania era? Y era todo parte del imperio Claro, austrohúngaro, ¿no? Así austrohúngaro. que... Mm. Mirá vos. Así que era más conocido como un médico vienés, porque en Mm. realidad Su todo... formación se dio en Viena, principalmente. Totalmente, sí, totalmente. Aparte Viena tenía como una eh, eh, formación, se puede decir, o Mm. como una exaltación por lo cultural y demás, muy, muy elevado, ¿no? Sí. Entonces, también en las cuestiones de las ciencias también y las artes, ¿no? Entonces, allí Freud vivió como muchas experiencias de ese tipo, fue todo el caldo de cultivo, me parece, para A mí. ver, una figura como la que hablamos de siempre, permanentemente, cuando te toca hacer tu columna de Sigmund Freud, uno dice, bueno, pero que estuvo ahí y ahí nada más se desarrolló, ¿cómo es? En realidad tuvo una vida muy difícil Freud, Mm. porque su padre era, primero que era de tradición o de judía, ¿no? Y Mm. después se va a vivir todo lo que es el antisemitismo, muchas experiencias ligadas a ese tipo, a la discriminación y a la Sí. humillación, más que tanto él como también su padre y su familia. Eh, no, su vida no fue fácil, él mismo dice, mi vida no fue una vida fácil, fue Mm. muy dificultosa, incluso no era de una familia acomodada ni nada por el Mm. estilo, su papá era comerciante de lanas, por eso justamente tienen que mudarse a Viena, porque había una especie de crisis económica, Mm. entonces bueno, van a buscar otras Otros oportunidades a horizontes. una ciudad que era más grande y más prometedora. Digamos. Ujú. Bueno, Viena era como la capital, la cuna de la cultura casi. Se escuchaba mucha música en Viena y lo raro es, traigo esto a consideración porque se sabe mucho de Freud, un autor que aportó muchísimo desde el psicoanálisis y siempre entrecruzó la cultura y Sí. demás, pero vos sabés que de música habló muy poco y casi nada. Y es raro eso, que en una ciudad que se escuchaba Sí. mucha música, donde era muy común ir a ver una ópera, ir a los teatros y demás, habló muy poco de música. Y parece ser que no le gustaba, no que no le gustaba en sí la música, sino hay en algunos biógrafos que dicen que él, como trataba de racionalizar todo o explicarlo todo Mm. mediante una explicación científica, la música justamente lo que produce es pura emoción. Entonces que él decía que él no se sentía muy cómodo con esas cosas que le provocaban algo que no sabía de dónde viene. Entonces prefería por ahí otro tipo de artes y incluso analizó obras como las de Leonardo da Vinci, Mm. pinturas y esculturas y demás. ¿Tenemos que verlo como un obsesivo? Un metódico, diría yo, un obsesivo, si te referís a rasgos de personalidad, sí, Sí. como una personalidad obsesiva, muy metódico Mm. en su quehacer, muy dedicado a su trabajo. Pareciera ser que todas estas experiencias de humillación, Mm. sobre todo hay una experiencia que él comenta, que es que a su padre iba caminando por una calle y un cristiano le dice, bueno, bájese de la vereda y Claro. sáquese el sombrero. ¿Y vos qué hiciste, papá? Y nada, hice lo que me dijo. Y Claro. eso Freud lo vivió como una humillación tremenda, entonces él decía, bueno, yo voy a de alguna manera reivindicar todo esto. Sí. Freud quería ser protagonista de algo. No le gustaba la medicina, pero bueno, después se enamora de su futura esposa y entonces, bueno, para tener algún futuro prometedor, dice, bueno, me voy a tener que dedicar a la medicina, pero le gustaba la investigación, sobre todo y se empieza a trabajar en un Claro. laboratorio donde estudiaba las células animales y demás, y de ahí encuentra, bueno, la oportunidad para irse luego de hacerse médico, estudiar con Charcot, que era un médico muy conocido en Francia que trataba las histerias. Entonces, a partir de ahí empieza toda esta curiosidad por la mente humana, por lo humano, las ciencias sociales, si se quiere, y lo estrictamente
Sí, humano, la mente Sí. y el alma, ¿no? Y ahí es donde él encuentra un lugar donde dice, bueno, esto sí me Esto es lo interesa, que me ¿no? Y interesa. empieza a Sí. psicologizar lo que era la neuroanatomía de la En los época. últimos años había leído, los últimos 10 años había leído, digo en el tiempo que salió un libro de Pacho Donel, Ujú. que habla directamente, no de historia, sino que habla directamente sobre el motor para crecer, para desarrollarse, para avanzar, muchas veces está dado por momentos traumáticos, por crisis, por malos momentos, ¿no? Un poco eso fue el canalizador de todo. Ahora, me quedo pensando, y Sí, esto fue... pero no solo eso, te corrijo algunas cosas, porque Sí. Freud a su vez tuvo muchas oportunidades, en su infancia leyó mucho, había leído a Cervantes, por Ujú. ejemplo, incluso hay una traducción de López Ballesteros del alemán al español, y él le Mm. envía una carta a López Ballesteros, le dice, bueno, me parece muy bien su traducción al español, debo decir que es una lengua que me gusta, y que la conozco porque tuve la oportunidad de leer El Quijote de Cervantes, ¿no? O sea que Freud se interesaba por muchas cosas, tenía mucha riqueza, muchos recursos intelectuales, y yo creo que esa también es una de las cosas que está bien la vivencia traumática, la vivencia, Sí. pero la persona tiene que tener ciertos recursos también, porque si no, no es suficiente, digamos. La verdad que tengo muchas cosas para preguntarte, pero tengo 30 Claro. segundos nada más porque ya está el doctor Eduardo Black que ya viene con su programa. Tú sabes que siempre me impacta y mucho aquella anécdota de Borges, la cual dijo, he cometido el peor pecado que todo hombre ha cometido, que es el no ser feliz. Un amigo como es Gustavo Sánchez Mariño me decía, no, pero tenés que verlo en el contexto, justo ese fue quizás el peor momento porque había fallecido su madre, que esto y que lo otro, teniendo una visualización distinta a lo que ha ocurrido, del por qué esa frase, pero la sensación que queda más allá de todo de sus últimas entrevistas de Borges, no es precisamente la expresión que uno asocia a la de una persona feliz. Freud logró lo que pretendía, logró lo que anhelaba en propia vida, llegó a verlo, algo de lo que anhelaba. Sí, sí, el psicoanálisis trabajó mucho para que el psicoanálisis se vuelva conocido, es muy larga la historia de explicar en el tiempo que nos queda, pero bueno, creo que lo dejamos Para la otro próxima. espacio, ¿eh? Sí, la verdad que sí, me quedaron varias cosas para preguntarte, especialmente sobre Dale. una figura tan importante para lo que tiene que ver, no solamente para aquellos que están en la psicología, en el psicoanálisis, sino también para ir descubriendo cada uno de lo que ha sido Sigmund Freud. La forma de contactarse contigo, Bien, José. te dejo mi teléfono que es 154-33-56-19, o si no me encuentran en el Centro de Estudios de Psicología y Psicoanálisis que queda por Junín 2206.